Bienvenido a esta última sesión de la conferencia sobre el discipulado. Pues es un gusto tenerlos aquí. Ojalá que hayan disfrutado de la conferencia. Y en esta conferencia, para terminar, vamos a hablar de el discipulado en la iglesia. Y mi deseo en esta sesión es darles unas ideas, hablar de cómo era el discipulado en el tiempo de Cristo y luego hablar de unas ideas que podemos hacer para tener un mejor discipulado en nuestras iglesias. En sesión 1 vimos la importancia que Cristo le dio al discipulado. Hablamos del por qué. ¿Por qué el discipulado? Entonces, vimos que la importancia que Cristo le dio al discipulado. Vimos la importancia que los apóstoles le dieron al discipulado. Vimos la importancia que Juan el Bautista le dio al discipulado. Entonces, 3 pilares: Cristo, los apóstoles y Juan el Bautista le dieron un enfoque fuerte sobre el discipulado como claves en sus ministerios. Vimos que la madurez espiritual es el propósito para nosotros en esta vida. Llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza, valores, conocimiento, llegar a ser como Cristo. Vimos que el discipulado es el vehículo que Cristo ocupa que nos lleva a la madurez espiritual. Vimos que no hay otra forma más el discipulado que podemos agarrar para que lleguemos a ser maduros espiritualmente. No hay otro camino, es el discipulado. Y vimos el estado del discipulado hoy en día y las consecuencias por el descuido del discipulado. El cuerpo de Cristo está pagando unas consecuencias fuertes por el descuido del discipulado. Vimos que 81% de los pastores no tienen programas de discipulado para su pueblo para profundizar su formación cristiana. La mayoría de las iglesias no tienen algo fijo en sus iglesias sobre el discipulado. Vimos que en la mayoría de las iglesias no hay un sistema para poder medir la madurez espiritual de los cristianos para que sepan su nivel de madurez espiritual. Vimos que tenemos como 2 formas en las cuales estamos discipulando en la mayoría de las iglesias evangélicas en México y en nuestro valle. Por la predicación de sermones y por la escuela dominical. Y sí, está bien, no hay nada malo en eso. No estamos hablando mal de eso, nada de eso. Solamente estamos diciendo que esas son las formas que ahorita estamos ocupando. Pero vamos a ver si a lo mejor hay otras formas que podemos ocupar para tener un enfoque, un discipulado mejor, más intencional. Entonces vamos a hablar de cómo era el discipulado en el tiempo de Cristo. Cuando yo estaba investigando sobre escribiendo el libro, Dios me habló mucho. A veces pensamos que en el tiempo de Cristo, que los apóstoles, los discipulados no sabían nada, que eran como pobres hombres, no bien educados, no tenían mucha educación, que eran como gente muy pobre en cuanto a su conocimiento. Pero la verdad es que en el área de Galilea había un enfoque muy fuerte sobre el discipulado. Entonces, el discipulado
tenía su forma en ese tiempo. Entonces me tocó mucho aprender de cómo era el discipulado. Y Cristo ocupó el sistema que estaban ocupando en ese tiempo. Obviamente, siendo Dios, Él modificó, pero el sistema de discipulado, sí había un sistema de discipulado. Sabemos que Pablo era un discípulo de ¿quién? Gamaliel. Entonces, y Juan el Bautista tenía discípulos. Era muy común que los rabinos tenían su grupo de discípulos. La verdad, humildemente dicho, he tenido el privilegio de estar en las escaleras llegando al templo en la parte sur. Y esas escaleras se llaman las escaleras de los rabinos. Allí es donde los rabinos sentaban con sus discípulos para enseñarles. Entonces vamos a ver cómo era el discipulado en el tiempo de Cristo. El entrenamiento del discipulado comenzaba temprano en la vida de un judío. Entrarían a la escuela primaria llamada Bet Sefer, como una primaria, alrededor de los 4 a 5 años, que generalmente se llevaba a cabo en la sinagoga local. El maestro de la sinagoga era llamado rabino. En este nivel, ellos serían instruidos principalmente en el Torah, aprendiendo a leer, escribir y memorizar el Torah. Entonces, el discipulado empezó temprano. Después de la escuela primaria, los mejores estudiantes, no todos, los mejores, continuarían a la escuela secundaria, conocida como llamada Bet Midrash, y siguieran aprendiendo y memorizando el Torah, pero también se ramificarían y aprenderían el resto el Antiguo Testamento, dedicando mucho de su tiempo a la memorización. Después del nivel de Bet Midrash, aquellos que quisieran continuar en el discipulado buscarían un rabino que los aceptara como discípulos. Y los rabinos no aceptaban a cualquier discípulo. Tenían sus requisitos, tenían sus reglas. Entonces era difícil ser como aceptado a un rabino muy conocido, porque tenían su grupo como pequeño. Entonces, para poder estudiar bajo Gamaliel, Pablo era un estudiante extraordinario para ser como aceptado. A la diferencia de los rabinos, Cristo, en vez de Él escogió sus estudiantes. Los otros rabinos, los estudiantes, buscaban a su rabino. Cristo escogió, seleccionó sus discípulos. Pero no cualquier podía acercarse y ser aceptado para ser un discípulo de un rabino. Pero para los que siguieron adelante, ellos buscarían un rabino que los aceptara como discípulos. A menudo salían de casa para viajar con su rabino por un largo periodo de tiempo. Estos estudiantes fueron llamados talmidim o talmids en hebreo, que se traduce discípulo. Entonces ya saben que Cristo hacía viajes con sus discípulos, ¿no? A veces hasta una semana, 2 semanas, pero largos ratos. Se fueron al lado del mar de Galilea, se fueron a Jerusalén, hacían sus viajes. En esos viajes, Cristo les enseñaba. Era un tiempo dedicado a la enseñanza, quitando todas las distracciones en la vida. La memorización era un factor clave en el discipulado.
La memorización de la Biblia era importante durante los días de Jesús, porque la mayoría de la gente no tenía su propia copia de las Escrituras. Así que se la tenían que saber de memoria o ir a la sinagoga para consultar el rollo de la aldea local. Entonces, para poder tener una copia de la Biblia, que era el Antiguo Testamento, era casi imposible, porque costaba mucho para hacer una copia. Entonces, los discípulos, empezando joven, memorizaban la palabra de Dios. Y ellos tenían casi todo el Torah, hasta todo el Antiguo Testamento, casi memorizado. Entonces, cuando ellos se reunían, no era una cuestión de qué decía, es cómo se aplicaba la Biblia. Entonces, ellos podían hablar de cualquier texto de la Biblia como de su memoria. A diferencia de nosotros, que tenemos un sinfín de Biblias, ¿no? Ellos no tenían sus Biblias. Un discípulo imitaría a su rabino. El discipulado en los días de Cristo implicaba una fuerte dosis de imitación. Un talmid, discípulo, imitaría a su rabino en todas las facetas de la vida. Su objetivo era llegar a ser como su rabino. No solamente saber lo que sabía el rabino, pero llegar a ser como el rabino. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 11, imiten a mí como yo imito a Cristo. Entonces, en ese entonces se aprendía mucho por imitar, por ver, no solamente para saber algo, pero para ver las verdades como en acción, en la vida real. Y se dice, y perdónenme, se dice que hasta unos discípulos querían saber de las cosas de intimidad de su rabino, para saber de su vida, porque quería llegar a ser como a su rabino. El discipulado llevaba mucho aprendizaje de la Biblia. Los muy pocos talmids o discípulos que alcanzaron el estado de un rabino eran extremadamente respetados y buscados. Aquellos se convirtieron en rabinos eran increíblemente conocedores de la Biblia. Y muchos habían memorizado mucho, si no es que todo el Antiguo Testamento. Entonces ya pueden ver que había como niveles. Y para uno que quería seguir adelante, el final era como llegar a ser un rabino. Y los rabinos eran como los más eruditos, educados, maduros, espirituales. El discipulado se esperaba la devoción estricta. Los rabinos esperaban una devoción estricta y completa de sus discípulos y la adhesión a sus enseñanzas. Esperaban la lealtad y la obediencia, incluso más allá de la que se les daban a sus familias. No era un juego hacerse un discípulo de un rabino en el tiempo de Cristo. Los rabinos esperaban una devoción total, más que a sus familias. Por eso no nos sorprende cuando Cristo dijo, si quieres ser mi discípulo, hay que aborrecer su familia, su esposa, hasta su propia vida. Entonces, Cristo está hablando no de aborrecer literalmente, pero en comparación a la devoción que los discípulos le daban a su rabino, pareciera como aborrecer. Entonces, era algo serio ser un discípulo. Entonces, Cristo dice lo mismo. Y a veces
entiendo, pero a veces hoy en día no esperamos mucho de nuestra gente. Obviamente no podemos obligarles, pero a veces nuestra gente no ven la seriedad de lo que es en verdad ser un discípulo de Cristo, un creyente. A veces no esperamos mucho de ellos y es una cristiana ligera, ¿no? A veces no hablamos del costo. Cristo hablaba del costo, el precio, para que sus discípulos entendieran la seriedad y la devoción que Cristo esperaba de sus discípulos. El discipulado era muy personal. Los rabinos, en ocasiones, llevaban a sus estudiantes en viajes de entrenamiento que podían durar varios días hasta varias semanas. Fueron intensos momentos de entrenamiento donde todas las distracciones de la ocupación de la vida fueron dejados a un lado y los estudiantes se centrarían enteramente en las enseñanzas de su rabino. Entonces, como vacaciones, tiempos fuera, dejaron sus trabajos por un rato para recibir enseñanza de su rabino. Es lo que Cristo hacía. El discipulado era muy relacional. El rabino y sus discípulos pasaron mucho tiempo juntos, hablando del discipulado y el crecimiento espiritual. Hablaban de cómo poner en práctica las verdades que aprendían de su rabino. A diferencia de hoy, a veces enseñamos por el tiempo de Cristo y vemos eso en la vida de Cristo. Él enseñaba y les daba a sus discípulos tiempos para poner en práctica lo que aprendían. Y vemos eso cuando Cristo los mandó como 2 en 2, como ya platicamos. Entonces, y también la palabra creer, en el tiempo de Cristo significaba algo muy diferente que hoy en día. Cuando hoy en día ocupamos la palabra creer, pensamos en como creer en algo, un conocimiento. En el tiempo de Cristo, creer era como un verbo, poner en práctica lo que habían aprendido. Entonces, para Cristo, creer no era solamente saber y no obedecer. Creer significaba saber y hacer algo, poner en práctica algo. Es lo que Cristo enseñaba, su forma de enseñar. Y era muy relacional. Era una experiencia de vida relacional diaria. Y continuaba donde el rabino hacía preguntas al discípulo mientras observaba de cerca la vida del discípulo. Y el discípulo iniciaría una discusión planteando una cuestión o pregunta basada en algún aspecto de la vida cotidiana. En este formato de discipulado, no solo se aprendía de la teología, sino del carácter, de las actitudes y del comportamiento. Entonces era muy relacional. Y el discípulo hacía preguntas al rabino y el rabino hacía preguntas al discípulo. Una interactuación, ¿se puede decir? Interacción entre ellos, un diálogo entre ellos. Las discusiones teológicas solían ser parte del discipulado. Era común para el rabino y sus discípulos, un grupo que se llamaba como yeshivas, luchar significativamente con la palabra de Dios. Estos yeshivas intensamente dialogarían y debatirían sobre un aspecto de la vida y lo que la Biblia decía al respecto. Entonces, a veces hoy en día entramos en pláticas teológicas, ¿no? Pues yo creo eso y tú eso.
Pero ellos, era una plática en donde ellos luchaban, platicaban para formar sus convicciones. Y ellos llegaron a sus convicciones entre mucho como luchar y pensar y meditar y dialogar. Era un proceso. Puesto que muchos de los discípulos habían memorizado la mayoría o posiblemente todas las escrituras hebreas, el tema no era de lo que la palabra de Dios decía, sino lo que significaba y cómo se vivía. Durante sus tiempos de intenso diálogo y debate, estos yeshivas llegarían a formar sus convicciones teológicas y posiciones doctrinales. La transparencia era la norma en el discipulado. Hubo una transparencia sorprendente en estos grupos de yeshivas, ya que pasaban mucho tiempo juntos en sus sesiones de enseñanza y viajes de formación de discipulado. A veces hoy en día nos da vergüenza abrir nuestros corazones y hablar de la verdad. Pero en ese tiempo, con los discípulos era la norma, la transparencia. Un rabino esperaba la transparencia. Déjame ver tu corazón, déjame ver tu vida, no me escondes nada para poder ayudar. Y a veces hoy en día estamos cerrados, nuestra gente son cerrados y por eso no hay un discipulado muy profundo porque estamos guardando y no queremos que nadie vea en verdad lo que está sucediendo en nuestras vidas. A veces nuestra meta es quedar bien con los demás. No importa lo que está sucediendo adentro, es que quiero quedar bien con los demás. En el tiempo de Cristo, con el discipulado, con un rabino, era prohibido eso. Si un rabino se fijaba que un discípulo estaba escondiendo, entonces lo mejor a veces lo corría. Si vas a ser mi discípulo, espero la devoción total y quiero ver tu corazón. No es un juego lo que estamos haciendo. Resumen. Por lo tanto, un discípulo en el tiempo de Cristo puede resumirse como un estudiante disciplinado. ¿De qué palabra sacamos la palabra discípulo o discipulado? ¿De qué es la raíz de la palabra? Disciplina. Un discípulo es una persona con disciplina, autodisciplina. Y si somos débiles en la autodisciplina, no vamos a llegar muy lejos en la vida cristiana. La autodisciplina. Entonces la disciplina, autodisciplina, jugaba una parte muy importante en el discipulado. Entonces, un discípulo puede resumirse como un estudiante disciplinado que elige seguir a Cristo, su rabino, hasta tal punto que somete toda su vida, voluntad, tiempo, planes, deseos y sueños a Él y sus enseñanzas. Está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a obedecer todos sus mandamientos con abandono total, con el fin de alcanzar la madurez espiritual. De acuerdo con el modelo que Cristo ocupaba con sus discípulos y los demás rabinos en el tiempo de Cristo, parece, hermanos, que los grupos pequeños son la mejor forma para llevar a cabo un discipulado más intencional y eficaz. Hemos establecido que está bien la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Nunca vamos a dejar de hacer eso. Nunca, jamás de las jamases.
es un pilar. Los sermones, cosas como la escuela bíblica, excelente. Pero parece, según el discipulado en el tiempo de Cristo, parece que el modelo que Cristo ocupaba era más sobre grupos pequeños. Porque en los grupos pequeños hay más interacción. Y como nuestro hermano Hugo decía, lo mejor es como entre uno y uno. Eso hemos identificado como la mentoría. ¿Okay? Pero el discipulado parece que funciona mejor en grupos pequeños. Porque hay más confianza, hay un diálogo. No es en los sermones, benditos sean, es de un solo sentido, ¿no? Mayormente. En el discipulado veo yo que hay dos sentidos. El rabino habla, el discípulo habla. Es un diálogo entre ellos. Y en los grupos pequeños, eso le da, son más como dispuestos para poder realizar eso. Entonces, para repetir, no soy dogmático, pero creo, hermanos, que lo que yo veo en el tiempo de Cristo, en el modelo de Cristo, que los grupos pequeños es la mejor forma para llevar a cabo un discipulado más intencional y eficaz. Entonces, unas ideas para llevar a cabo un discipulado más intencional y eficaz en tu iglesia. Ya vamos a ser prácticos. Unas ideas. Y los conozco, hermanos, y no estoy de la posición o la postura de que ustedes no están haciendo un buen trabajo. Ustedes son muy trabajadores. Los felicito, los admiro mucho, de veras. Entonces son unas ideas. Una idea es convertir un culto normal de entre semana por un culto de discipulado. Lo que yo he observado es que mayormente hay como 2 a 3 cultos cada semana en nuestras iglesias. Y parece que todos los cultos son como iguales, el mismo formato. Entonces, una idea es cambiar un culto por un culto de discipulado, en donde hay varias clases sobre una de las categorías de discipulado que hemos identificado y tener como clases de discipulado, grupos pequeños. A veces tenemos células. Células. A veces tenemos células. Está bien, excelente. A veces, y adelante, Dios les bendiga en eso. Pero una idea es, en el mismo culto, ya todos pueden reunirse y luego pueden ir a sus clases con su maestro o maestra, con un tema de discipulado y en un grupo pequeño. Y creo yo, que a lo mejor son ideas nada más, no les estoy regañando, pero a veces me pregunto si eso llamaría más atención a la iglesia. Porque a veces, humildemente dicho, le damos a nuestros congregantes el mismo plato de comida 3 veces por semana. Es el mismo estilo. Es la predicación. Está bien, pero si usted tiene como 2 o 3 cultos, a lo mejor podría cambiar un culto por un culto de discipulado, con grupos pequeños. Yo creo que eso llamaría más atención. Sería un cambio para la iglesia. Y entonces es una idea. Y yo creo que sería como más pegado que el modelo que Cristo ocupaba. Y las clases podrían durar como unos
digamos, 12 semanas, 8 semanas, 16 semanas, con su inicio y su fin. Entonces, y también vamos a hablar más adelante, pero a veces no sabemos en dónde estamos en mi vida cristiana. No sé si soy un niño, no sé si soy un adolescente, no sé si soy un joven espiritualmente, y no sé en dónde estoy. A veces creo que estoy bien, porque mi pastor solamente espera mi fidelidad en los cultos y que diezmo es todo que me espera. Y si hago eso, estoy bien. Entonces, con eso soy un adulto, soy un maduro espiritualmente. No reconozco que tengo fallas en mi matrimonio, con mis hijos, relaciones con otros. No reconozco eso porque no hablamos a veces de eso. Entonces, una idea es convertir un culto normal por un culto de discipulado. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Entonces, con los grupos pequeños, un culto de discipulado, se podría ofrecer varias clases pequeñas enfocadas sobre un aspecto de discipulado. Ya hemos identificado 14 áreas, 14 categorías que el discipulado debe de incluir. Entonces, es una cuestión de ofrecer clases en una de esas categorías. Obviamente hay unas categorías más importantes que otras. Por ejemplo, el conocimiento de Dios es una categoría muy importante, porque si no sabemos lo que debemos hacer, no podemos hacerlo. Entonces el conocimiento juega un papel muy importante. Y se podría tener más intercambio, preguntas, diálogo, tiempo para orar por las necesidades de cada uno, fomentar relaciones y hablar de cómo poner en práctica lo que están aprendiendo. Entonces es un tiempo de interactuar, orar, aprender, hacer preguntas, y luego le da al cuerpo de Cristo más oportunidades de poner en práctica sus dones espirituales. A veces, si tenemos un culto normal, como 3 veces por semana, ¿qué ocupamos? Predicador, músicos, a lo mejor la ofrenda. Es fácil. Pero en los grupos pequeños ya hay más oportunidades para los demás poner en práctica sus dones. Hay dones de sabiduría, hay de orar. Entonces ya la gente de enseñar. Entonces ya estamos dando más oportunidades para la gente. Y sabemos si la gente está involucrada, van a crecer más, porque están ocupando sus dones espirituales. Pero a veces no tenemos, jugadores para el juego. Solamente ocupamos el golero y algo que patina la pelota, es 2 personas. Y no estamos ocupando el equipo total. Entonces los grupos pequeños le da como la hospitalidad. Alguien puede llevar un galleta o algo así, carne asada, orar, y también la gente puede descargar sus necesidades, platicar. Entonces veo los grupos pequeños como una forma muy adecuada y no es nada nuevo. Es cierto que en los últimos como 20, 30 años hemos hablado mucho de las células, ¿no? No es nada nuevo, es algo muy antiguo. Hemos redescubierto algo que Cristo hacía, pero yo veo y he observado que sería
algo en que pensar. Como digo, cambiar un culto de normal por un culto de discipulado. Obviamente sí será más trabajo en el inicio, pero con la administración se puede delegar y solamente vamos a escoger como 3 clases, digamos. Digamos que su iglesia es de 50 personas o 100. ¿Ok? Podemos hacer a lo mejor unos 3, 4, 5. Su maestro, el currículum, la materia. Entonces ya pueden en la misma iglesia, en los salones, pueden llevar a cabo el discipulado. Con algo de administración. Se podría establecer un sistema para medir el nivel de madurez espiritual en los discípulos de tu iglesia y cómo proceder adelante para seguir madurando. Como dije, a veces nuestra gente piensa que están bien porque esperamos 2 cosas de ellos, su fidelidad y el diezmo. Y hay más, obviamente, de eso que eso. Una otra idea, entonces, es cambiar, una idea es cambiar un culto normal por un culto de discipulado. Escogiendo una materia de los 14 categorías de discipulado, con grupos pequeños, en la misma iglesia. Otra idea es utilizar los libros que hemos escrito para empezar con el discipulado utilizando grupos pequeños. Ya van a recibir este libro aquí, pero este libro que ya ustedes tienen es una guía de estudio. Es un curso de discipulado que dura 16 semanas. Está sacado del libro principal. Como ya mencionamos en sesión 1, en nuestros estudios y búsquedas hemos definido 14 categorías de principios esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez espiritual. Y otra vez aquí están las categorías. El conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia, permanecer en Cristo, oración, participación en la iglesia, evangelismo, la vida interior, tutoría, dones espirituales. La mayoría de los cristianos ni siquiera saben de sus dones. Servir, actitudes cristianas, carácter moral y mayordomía en 3 áreas. Dinero, tiempo y su cuerpo. Lo que es único de este curso de discipulado bíblico es que nos da una forma para saber nuestro estado o nivel de madurez espiritual y tomar pasos para crecer. Si quieren, saquen sus libros, la guía de estudio y guarden sus manuales. Y algo que Dios hizo en este libro era darnos una forma para saber en dónde estoy en mi viaje hacia la madurez espiritual. Entonces, el libro habla de las 14 categorías, pero hay pruebas. Hay un examen breve de 10 preguntas en cada categoría. Y uno puede tomar el examen y puede poner su calificación 10 a 1 o 0 y sumar los números para saber qué es mi estado de madurez espiritual en cualquier categoría. Y luego en general. Entonces pueden ver que hay una tabla que habla de las 14 categorías. Y este es un ejemplo nada más. A lo mejor
estoy como un niño en unas categorías, a lo mejor soy un joven, pero le da a uno el conocimiento de dónde estoy. Y como dijimos, la mayoría de los cristianos creen que si van a la iglesia, diezman, que son adultos mayores y ya es todo. Ya he llegado. También hemos dicho que, humildemente dicho, que a veces pensamos que somos más maduros que en verdad somos. Entonces este es como un espejo para enseñarnos en verdad dónde estoy. No solamente a mí, pero a mis gentes. Entonces, y si ve que soy como un niño o un bebé, híjoles, pensaba que era como un joven o maduro. Tengo trabajo. Entonces, es una manera para enseñarle a la gente que en dónde están ellos. Una manera para medir. Tenemos muchas maneras para medir cosas en la vida, ¿no? La temperatura, la velocidad en la carretera, cuánto gano por hora, los minutos. Pero en la vida cristiana, ¿qué tenemos? A veces no sabemos en dónde estoy. Y si no sé en dónde estoy, ando ignorante o perdido. Entonces, ese libro nos ayuda a saber en dónde estoy, en la realidad. Entonces, para cada categoría hay una calificación. Entonces, hay 10 preguntas y según esas preguntas se suman las 10 preguntas para saber dónde estoy en esa categoría. A lo mejor en la oración, la verdad, a lo mejor soy un bebé. A lo mejor en mis actitudes cristianas soy un adolescente. Es una forma. Y luego, al final del libro, se puede sumar todas las categorías, las calificaciones para saber qué estoy generalmente en mi madurez espiritual. Dándonos cuenta que la meta de la vida es ¿qué? La madurez espiritual. Llegar a ser como Cristo. Muy bien. Ya brevemente vamos a ver cómo utilizar este libro. La guía de estudio. ¿Ya todos tienen el libro sacado? Hay 4 pasos en el libro. El libro, la guía de estudio. Primer paso es antes de las reuniones cada semana, cada participante debe leer la lectura preliminar. Unos 4, 5, 6 hojas hablando de esa categoría. Entonces hay lectura preliminar. Es su tarea. Paso 2 son las pruebas de autoevaluación de madurez espiritual. Hay 10 preguntas. Y las pruebas o preguntas de autoevaluación que se proporcionan para cada uno de los principios esenciales de discipulado le ayudarán a descubrir su nivel de madurez espiritual en cada categoría. Entonces, hay 10 preguntas y según su calificación ya puede saber en dónde estoy en mi crecimiento. La naturaleza de las preguntas para las pruebas de autoevaluación, a fin de descubrir con exactitud su nivel de madurez espiritual en cada categoría. Las preguntas de prueba de autoevaluación tienen que ser preguntadas desde el más alto nivel posible o no van a proporcionar resultados precisos. Por ejemplo, en el conocimiento de Dios, ¿me puede dar un resumen breve de el tema de cada libro en la Biblia? ¿Sí me puede? ¿Ha leído toda la Biblia? ¿Y qué sabe de la Biblia?
¿Qué saben de los profetas mayores, menores? Entonces, hacemos las preguntas de un alto nivel, porque si las preguntas son fáciles, es un reflejo impreciso. Muy bien, entonces las preguntas son de alto nivel. Paso 3 en el libro. Preguntas y pláticas de reflexión. Las preguntas se toman principalmente de la lectura preliminar de cada semana. Entonces, en paso 3 es donde hay una plática. El maestro hace preguntas, el discípulo da respuestas, hay un intercambio, es un diálogo, es un tiempo de plática, intercambio. Y las preguntas allí están, solamente el maestro tiene que hacerlas. Pero es un tiempo de plática, de reflexión. Y luego, al final, hay ideas, prácticas para alcanzar la madurez espiritual. Ideas para poner en práctica. Hay unas como 16 hasta 20 ideas en cada categoría. Si soy un niño, pues aquí hay unas ideas, cosas prácticas que puedo hacer. Y en los grupos pequeños se puede hacer como compromisos. Mi compromiso es voy a hacer Entonces hay, ¿cómo se llama? Contabilidad. Uno puede como rendir cuentas con los demás en el buen sentido. Y si usted decide cambiar uno de los cultos de entre semana por un culto de discipulado, usted puede buscar materias de entre las 14 categorías de discipulado y ofrecerlas en una forma continuamente. A lo mejor en estos 3 meses ofrecemos discipulado sobre conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia. En la próxima como sección o en los próximos meses como sobre otros temas. Entonces siempre hay un cambio, una dieta diferente en grupos pequeños en un culto de discipulado. Es una idea. Y otra vez sería una cuestión de seleccionar entre las 14 categorías materia. Y hay un sinfín de cosas en el Internet. En nuestro libro puede funcionar como el comienzo, pero hay muchos recursos hoy en día para el discipulado, para algo más intencional. No digo que anden mal, no digo que la predicación no tiene su lugar, solamente estamos hablando de algo más específico, algo más intencional. En grupos pequeños en donde hay como contabilidad, se rinde cuentas, hay pláticas, oración, se puede ocupar todos sus dones. Muy bien. Entonces, para terminar, unos recursos para el discipulado. Tenemos este libro que ya tienen en sus manos y tenemos ese libro en el Internet gratis, en una versión digital. Está en el sitio Ministerios Casa de Luz, es gratis. Entonces, si tienes una computadora, puedes bajar el libro gratis. Puedes imprimir. En nuestro ministerio hacemos todo lo posible para hacer todo gratis. El libro es de nuestro costo, si quieren comprar más, pero el libro digital es gratis en el sitio. Aquí está el sitio. Se puede ir solamente al discipulado y puedes ver el libro gratis. También, como mencioné, hicimos este curso en vivo en la Iglesia Capilla Calvario Vicente Guerrero, entre unos 20 a 30 personas. Entonces,
usted puede a lo mejor enseñar el video, dura como entre una media hora más o menos, 40 minutos. O si quiere, usted puede hacer el curso. No es difícil. El guía ahí está. Solamente hay que seguir el guía. Ustedes son muy capacitados para eso. Entonces, el curso es gratis. La muestra es gratis en el sitio Ministerios Casa de Luz, bajo el discipulado. Muy bien, tenemos los libros en venta a nuestro costo, no ganamos nada. Si quieren más de esos libros, están en venta en 70 pesos en el área de las inscripciones. Después, y el libro principal que le vamos a regalar sale en como 100 pesos. En el Ministerio Casa de Luz hay otros recursos también. Tenemos seminarios o cursos sobre discipulado, sobre evangelismo. Hicimos un curso de capacitación. Tenemos enseñanzas de la Tierra Santa. Y también tenemos como lo que es como un instituto bíblico humilde. No damos como calificaciones, todo es voluntario, son videos pero toca cada como área de teología que uno aprendería en un instituto bíblico. Entonces, allí está todo allá. Y también tenemos otras conferencias de pastores que hemos hecho y también otras conferencias. Entonces, son unas ideas prácticas. Ya podemos ver que hoy en día el discipulado es muy descuidado. Y hay consecuencias para eso. Y ya hemos visto el modelo, cómo era el discipulado en el tiempo de Cristo. Y la forma que nosotros estamos haciendo para hacer discípulos parece muy diferente que la forma que Cristo ocupaba. Él ocupaba grupos pequeños. Fue el modelo más intencional. Y yo creo que sería prudente para nosotros pensar en eso. Y ya les hemos dado unos recursos, unas ideas. Muy bien, entonces para terminar, hermanos, solamente para que sepamos de Dios lo que es nuestra tarea en el discipulado. Dios le ha dado a la iglesia dones, muchos dones en forma de personas. Ustedes son dones personales para la iglesia. Ustedes son un don en persona, un don vivo, que Dios le ha dado a la iglesia, a su iglesia, ¿no? Entonces, Dios le ha dado dones, le ha dado ustedes a tu iglesia, y algunos son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o mujer, es lo mismo, a una persona madura. Ustedes fueron dados a la iglesia para que tu iglesia pueda alcanzar la madurez espiritual, llegar a ser una persona madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo, su enfoque, su meta era el discipulado. Los apóstoles, Juan, el discipulado es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual, la cual es nuestro propósito en la vida.
es lo que Dios define como el éxito. Es alcanzar la madurez espiritual. Ojalá que el libro les vaya a servir en eso, para saber en dónde estoy y dónde necesito poner en práctica para alcanzar la madurez y para ayudar a sus gentes, su iglesia también. Bueno, pues eso concluye la conferencia.